Día a día en una startup es avasallador y hay que ejecutar. En 2012, mi plan B se volvió mi plan A. Yo monté mi empresa de fiestas para niños, dio por irnos a recorrer el mundo y dijimos, vámonos para Australia. Empezó el proceso de entenderme conscientemente como vendedora. Hola a todos y bienvenidos. Soy Claudia Losada, cofundadora de Hanbai, y cada semana te traigo conversaciones súper inspiradoras con líderes, fundadores y visionarios que están transformando sus industrias. Prepárate para aprender, descubrir estrategias únicas, pero sobre todo, motivarte a llevar tu proyecto al siguiente nivel. Hola Nati. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bienvenida. Muchas gracias. Te ves divina. Ay, muchas gracias. Estoy aquí en un background súper lindo en la casa de una amiga. Me encanta, en Valencia, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Oye, pues muchas gracias por venir al podcast de Hanbai. Te aviso que ya estamos on air, estamos grabando y os pillo de sorpresa para que no se pierda esta magia del small talk del inicio que hace como que se rompa el hielo y fluya más natural. Chévere, chévere. No, mil gracias por invitarme. De verdad que después de verme tantos capítulos, pues es un honor estar en uno de ellos. Qué guay, qué guay. Pues Nati, si te parece, empieza presentándote para quien no te conozca y a partir de aquí vamos viendo qué sale. Buenísimo, buenísimo. Cuento un poquito de mí, me presento. Yo soy Natalia, soy colombiana. Tengo un background bastante diverso. Yo estudié mercadeo y publicidad y trabajé en agencias de publicidad por muchos años, en multinacionales de la publicidad como Ole Burnett, DDB, Sancho BBDO. Y toda la vida, desde que yo, no sé, tenía 16 años, tenía siempre un plan B. A mí me encantan los niños, muero de amor por los niños. Y trabajaba con niños los fines de semana y monté un pequeño negocio de entretenimiento infantil. Entonces hacía fiestas para niños, pero niños de 1 a 5 años. Ese era mi target, los chiquitines. Me fascina. Sí, cute. Y esto estoy hablando que nació en el año 2005 y ya después de tantos años en la publicidad con mi plan B los fines de semana, en el 2012 mi plan B se volvió mi plan A. Entonces yo monté mi empresa de fiestas para niños. Y bueno, en eso trabajé dedicada 6 años. Se llama Shalala Fiestas. Y en el año 2018 con mi marido nos dio por vivir la aventura de nuestras vidas. Con 40, yo con 34. Nos dio por irnos a recorrer el mundo y dijimos, vámonos para Australia. Y allá empezó como una aventura súper interesante que se deriva en una cantidad de nuevos capítulos de nuestra vida. Y allá fue que conocí en Australia el mundo de las ventas y ahí empezó mi proceso comercial. Qué interesante. Vámonos a donde empezó todo, ¿no? Aunque probablemente este arte de vender ya lo traes, ¿no? Intrínseco, porque eres una persona de personas y además, pues hoy has montado tu emprendimiento, pues es normal que hayas tenido que vender y dar a conocer tu proyecto, ¿no? Pero vamos a centrarnos en esta experiencia, ¿no? Llegas a Australia y ¿qué sucede? Bueno, pues mira, en Australia queríamos hacer un alto en el camino. Nosotros pues somos colombianos, con mi esposo en Bogotá estábamos completamente overwhelmed de la vida citadina colombiana, bogotana, que es una ciudad agresiva, es una ciudad hermosa, es una ciudad súper divertida, pero es una ciudad difícil de vivir muchas veces, ¿no? Entonces dijimos, hagamos un alto en el camino, vamos a Australia, perfeccionamos nuestro inglés, a ver qué pasa. Y en Australia me encontré con el mundo y la industria de la educación internacional, que pues nunca en la vida se me había pasado a mí por el radar. Y ahí fue cuando empezó mi camino hacia el mundo de las ventas, en el que la verdad yo conscientemente siempre había dicho no. Yo no sé vender. Digamos, mis amigas que trabajaban en medios, yo les veía esos targets de millones de pesos y me daba como ansiedad y angustia. Y yo decía, no, yo para eso no sirvo, eso no es lo mío, sin darme cuenta que realmente, como tú dijiste, pues yo ya era una vendedora. Yo durante todos mis años de publicidad vendía conceptos, vendía campañas, vendía marcas, vendía todo el tiempo. Y con mi emprendimiento, pues vendía un concepto de entretenimiento infantil y musical sin darme cuenta que yo ya era una vendedora. Entonces ahí en Australia es que empezó el proceso de entenderme conscientemente como vendedora y empezar a hacer ese arte de vender mucho más profesional y de pronto un poquito más estudiado, ¿no? Ahí empezó. Y es en este momento en el que, bueno, tú te fuiste a Australia con GoPro. No, yo fui como estudiante internacional con otra agencia y allá los conocí. Ok,
Ahí los conociste, vale. Y Allá aquí los es donde conocí. te embarcas en el mundillo startupero, tecnológico, Sí, la vorágine de entornos de hipercrecimiento, ¿no? exactamente, exactamente. Y ahí empecé como Student Advisor part-time, que es pues como el primer cargo que puede uno tener dentro de una agencia educativa, y ahí asesorando estudiantes internacionales, estudiantes latinoamericanos, estudiantes españoles, y empecé a crecer poco a poco, pasé de ser Student Advisor part-time a ser Student Advisor full-time, que de alguna manera es un poco un Student Advisor junior, un Student Advisor senior, después pasé a ser City Manager, que era como la manager de ventas de la ciudad donde yo estaba. Yo en Australia estaba en Brisbane. Y bueno, pues fueron pasando los años y llegó la oportunidad de ser team leader, de liderar, de por fin llevar un equipo. Y tenía dos opciones. Tenía la opción de quedarme en Australia. Yo ya a ese momento llevaba 5 años viviendo en Australia. O tenía Vale. la oportunidad de ser trasladada a Canadá como team leader. Entonces ahí pues mi jefe me puso las opciones sobre la mesa y por razones personales y de mi plan de vida con mi esposo, pues dijimos, bueno, intentémoslo en Canadá. Estamos en un proceso migratorio pues hace ya muchos años. Y en ese momento Canadá tenía unas facilidades migratorias bastante más sencillas o más asequibles que Australia. Entonces dijimos, bueno, migremos para allá. Además, porque ya después de 5 años, Australia es un país maravilloso. Australia es de verdad que perfecto, todo funciona, todo está bien, todo es divino, pero está muy lejos. Y está muy lejos no solo de Colombia, está muy lejos de todo, está De muy lejos todo. del mundo. Entonces ya después de 5 años de estar como tan aislados, dijimos, bueno, arquémonos un poquito porque la familia y los amigos empieza a jalar. Entonces nos fuimos para Canadá y ahí, bueno, evolucioné como team leader y empecé como team leader onshore, los team leaders que llevan los equipos que están en destino. Entonces yo llevaba el equipo de Montreal, de Toronto y de Vancouver. Fue pasando el tiempo y evolucionó mi cargo nuevamente a ser team leader regional. Entonces ahí Ujú. manejaba el equipo de ventas que estaba en Canadá y el equipo de vendedores que teníamos offshore que vendían desde México hasta Argentina, el destino Canadá únicamente. Entonces ahí pasó el tiempo y volvió a evolucionar mi cargo y llegué a ser quien desarrolla la Academy de Ventas de GrowPro. Para ese momento teníamos 250 vendedores, ¿no? Entonces, como tú lo dices, la vorágine de las startups, el día a día en una startup es avasallador y hay que ejecutar, ¿no? Entonces hay que sacar adelante un montón de cosas que a veces no le permitan a uno hacer un alto en el camino, respirar y aterrizar cosas, materializar cosas. Entonces, te estoy hablando que 10 años después de que existía la agencia, no había un onboarding real, un onboarding profesional, serio, actualizado. Había un onboarding que era muy gracioso porque lo manejaba administración. O sea, ¿en qué empresa? Random total. Random total, entonces obviamente era súper desactualizado, en fin, entonces bueno, borrón y cuenta nueva y montar una academy con formaciones por departamento, con formaciones de habilidades comerciales, formaciones de una cantidad de cosas por destinos, porque pues lo que Ujú. nosotros era que promovíamos destinos. Entonces, bueno, fue un año de trabajar en una academy de ventas muy bonito y volví a evolucionar mi cargo y fui nombrada country manager de los destinos más importantes de ese momento, Australia y Canadá. Entonces, pues ya Qué estaba bueno. en un rango de management muy alto. Entonces, fue una carrera muy bonita, fue una carrera donde yo crecí, conocí el mundo comercial, el mundo de las ventas. Fueron 6 años de crecimiento profesional que, bueno, pues me enriquecieron un montón y además me dieron una cantidad de posibilidades personales. Ha sido un camino muy lindo. Qué bueno. Y además, en entornos donde pues creces tan rápido y has dicho hasta 250 comerciales, ¿no? Es una burrada. O sea, esa cifra es muy bestia y suele pasar que, claro, es lógico que en este tipo de empresas nos enfoquemos full en el crecimiento, ¿no? Crecer, 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 porque Claro, al final tenemos que construir, tenemos que generar cierta sostenibilidad económica, ¿no? Entonces, sí. eso pasa por crecer, crecer, crecer. Entonces, claro, empiezas a incorporar recursos y llega un momento en el que has crecido tanto que dices, bueno, ahora tengo que poner orden aquí, ¿no? Y es lo que tú has Exactamente. dicho. Hubo un momento en el que desde admin, ¿no? Desde el back office estaban haciendo los onboardings. Curioso, ¿no? Sí. Hoy fíjate, me han invitado a un desayuno por el Día de la Mujer para dar una charla, ¿no? Y era pues, con directivas del área de people, ¿no? Ah,
Y muy interesante porque justamente estaba la People Director de una marca que lo están haciendo muy bien, Blue Banana, que es una marca que creció, es una marca de ropa, y crecieron literalmente bootstrapping con los 3.000 euros de capital social que se depositan aquí en España para constituir una SL, y han ido creciendo muy rápido. Si no me equivoco, comentaba que eran 300 personas en el equipo, ¿no? Y fíjate, comentaba que ella fue de las primeras empleadas. O sea, los founders, de los primeros empleados que metieron, fue la figura de People, porque dijeron, oye, aquí tenemos un e-commerce, tenemos que embarcar a un montón de gente, obviamente hay que definir procesos, hay que vender, pero aquí lo que yo primero necesito es armar la estructura, ¿no? Y justo hablábamos del ecosistema startupero, scale-ups, tecnología, que normalmente no se da esto, ¿no? Lo primero que haces es meter full ventas. Ventas y a crecer, ¿no? Y luego ya viene lo demás. Cuéntanos, Nati, ¿cómo ha sido este proceso de crecer hasta llegar a un equipo de 250 comerciales en cuanto a, pues, redefinición de, pues no sé, de procesos, incluso supongo de estrategia, ¿no? Toca revisar cómo estamos vendiendo o cómo estamos captando estudiantes, cómo hacemos el delivery de los servicios, cómo embarcamos a las personas, qué tecnología utilizamos, ¿no? ¿Cómo ha sido todo este proceso de crecer tan rápido? Sí, una Y además locura, con una equipos locura. súper deslocalizados, ¿no? En todas En todo vuestras el mundo. ubicaciones, en todo el mundo. Sí. Sí, realmente cuando yo empecé éramos 40 comerciales máximo y empezamos a crecer, a crecer, a crecer y era muy orgánico, como nace una startup, que los procesos se van dando naturalmente, como la gente va a punta de prueba y error determinando qué es lo que funciona, ¿no? Pero no hay nada formalizado, nada establecido. Claro, cuando llegamos a ese momento de tantos comerciales trabajando que dijimos y nos dimos cuenta que cada comercial tenía su forma de vender, que cada comercial hacía las formas, su forma, Claro. tenía su propio proceso, dijimos, esto es una locura, o sea, Se parecemos nos ha ido de pollos sin las manos, ¿no? cabeza, parecíamos pollos sin cabeza, cada uno vendiendo como quería, estaba el que vendía con servilleta y boli, estaba el que vendía con un cuadro de Excel, ¿sabes? O sea, había de todo. Entonces, en ese momento teníamos diría yo, un CRM muy casero, estaba hecho por nosotros, que de alguna manera nació, me acuerdo, que como un orgullo, ¿no? Nuestro propio CRM, y nosotros lo vamos a hacer y no necesitamos de herramientas distintas, sabes que nosotros somos capaces de producir. Evidentemente, con una estructura de 250 comerciales era inmanejable, ¿no? Era una herramienta demasiado lenta, era una herramienta que no aguantaba. Entonces, en ese momento fue el alto en el camino cuando ya era, no sé si demasiado tarde, pero ya era demasiado avanzado todo. Y en ese momento nos encontramos con Hanbai. En ese momento apareció Hanbai y la verdad que sí fue un antes y un después. Yo siento que fue el inicio de un departamento comercial real, un departamento comercial profesional, donde establecimos que hay que tener un solo proceso de venta, que en esta empresa se vende de esta manera y que hay que utilizar herramientas de tecnología adecuadas y lógicas para el tamaño de empresa que éramos. Entonces ahí fue cuando dijimos un poquito, dejamos de lado nuestro orgullo startupero de nosotros podemos hacerlo solo, pero aceptamos que necesitábamos ayuda y entró Hanbai ayudarnos a establecer un proceso comercial porque no existía. No es que entraron a mejorarlo, no, entraron a crearlo y pues con también un proyecto de RevOps para integrar HubSpot, para integrar Aircall y que la gente empezara a vender de una sola manera y de forma profesional. Está brutal esto. Sobre todo también asumo que, claro, al venir de una falta heavy de procesos, ¿no? Y de quizá pues no tener las herramientas adecuadas en el tamaño, ¿no? de equipo que ya cogéis, imagino que la dificultad a la hora de tener una visibilidad como súper accurate de qué es lo que está pasando en el negocio sería también muy grande, ¿no? No ¿Cómo había, está performando mis equipos? No lo no sé. sabíamos, solo tal cual. Sabemos lo que vendemos, ¿no? A final de mes, pero Sí, ¿quién vende más? así es. ¿Por qué? ¿O quién vende menos y por qué? ¿Qué está pasando por el camino? ¿Cuántos leads genero? ¿Qué hay entre medias? Sí, estábamos completamente ciegos y era Ujú. apenas lo que nos decían los comerciales y había que creerles porque no había cómo confirmar nada. Y el único indicador era el número de ventas. Y el único indicador para determinar si un vendedor era top performer era el número de ventas.
Cuando todo esto apareció, nos dimos cuenta que estábamos en el peor de los errores, porque nos dimos cuenta que top performers realmente no lo eran, porque tenían un Claro. número de ventas muy grande, pero realmente el revenue de esas ventas era irrisorio. Entonces nos dimos cuenta que había vendedores que de pronto teníamos en el olvido o los teníamos ahí como medio mal calificados, como de pronto un middle performer o como un low performer, pero realmente la tasa de conversión de ese vendedor era realmente muy buena. Y ahí es cuando los team leaders y pues el management nos dimos cuenta, hey, hay que volcar la mirada a esta gente, estamos evaluando mal. Entonces fue muy bonito Qué empezar bonito. todo ese proceso de ser data driven, porque no lo éramos, vivíamos a punta de cuadros de Excel. Cada team leader tenía, no sé, 10 cuadros de Excel donde trataba de llevar sus equipos, pero era muy difícil y no solamente para el departamento comercial era difícil tomar decisiones, para todos los departamentos, porque se tomaba decisión el 31 del mes para ver qué hacíamos el primero, al otro día, con qué estrategia teníamos que empezar para la captación de leads, para gente, de pronto para gente que haya que contratar. Entonces, Talent tenía que buscar gente de un día para otro. O sea, entonces, todo era muy sobre la marcha Muy y reactivo, muy ¿no? mal. Sí, Muy reactivo cuando ya empiezas a coger un tamaño que cuesta movilizar, ¿no? Entonces sí, es súper risky, ¿no? Es súper arriesgado para la compañía el no poner el foco porque sin conciencia no hay, o sea, sin visibilidad no hay conciencia y sin conciencia total. no hay espacio a la mejora, porque no lo sabes, estás ciego, ¿Lo ¿no? sabes? Sí. Sí, 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 eso creo que fue de los aprendizajes más lindos de Mm, toda esta experiencia y entender cómo la data realmente visibiliza lo que está pasando en la empresa en tiempo real, que eso era para mm. nosotros poder ver en tiempo real el número de leads que tenemos pendientes por contactar, el número de llamadas que estaba haciendo el vendedor. Eso para nosotros fue un milagro, pues porque vivimos muchos años sin ello. Es súper importante. Yo estoy súper agradecida. Yo también estuve en una EdTech, estuve en Ironhack y además, curiosamente, los inicios de Ironhack y GrowPro fueron compartidos en el mismo coworking ahí aquí en Madrid y nos vimos mutuamente crecer, ¿no? También un proyecto Ya, similar en cuanto a pues expansión internacional, abrir mercados, desafíos los retos de expandirte, ¿no? Y en el mundillo, en el sector, la industria de la educación. Y yo ahí estoy súper agradecida porque los founders que tuvimos, bueno, y que están ahí, nos metieron muchísima caña al management con el análisis de datos y con impulsar a los equipos una mentalidad muy de data driven, ¿no? Y sin esto, hoy no seríamos, o bueno, yo hablo en mi caso, ¿no? Pero no tendría como esa mentalidad de darle tanta importancia al dato, ¿no? A la hora de claro. realmente entender qué es lo que está pasando en el negocio y sobre todo qué palancas tengo que activar para cambiar X, Y o Z, ¿no? Y tomar Sí. decisiones adecuadas. Y salir de la reactividad para pasar a una fase mucho más proactiva. Que ojo, esto es fácil decirlo cuando no vienes del mundo startupero, porque Sí. aun siendo proactivo, a veces tenemos tanta sensibilidad y somos como tan pequeños comparado con la estabilidad de una corporate Y que, grande. innecesariamente, inevitablemente tienes que ser reactivo, ¿no? Muy Sí. rápido. Y perdona, dile, danos di. No, no, no. Dale. No, te iba a decir que también para la línea de management fue un aprendizaje y un reto muy grande porque nosotros también estábamos aprendiendo al mismo tiempo que estaba aprendiendo el equipo. Entonces, por ejemplo, Claro. para mí, desde la Academy, yo fui quien hizo de la mano de operaciones la integración de HubSpot y las formaciones de HubSpot también con el integrador que nos ayudó. Entonces era para mí, tenía yo que ir a 2x, a Claro. doble velocidad, porque tenía que aprender yo para poderle enseñar a los otros, ¿no? Entonces fue un proceso obviamente bastante estresante, pero muy, muy bonito. Me recuerda tanto a mi etapa en Ironhack, cuando igual pasamos, nosotros sí que íbamos, yo creo, un pasito más adelantados, porque cuando yo entro usábamos literalmente un spreadsheet como Hmm. CRM, que duró nada, duró segundos porque metimos Pipedrive. Lo que pasa es que Bien, Pipedrive, que es muy usable, muy intuitivo, pero a la hora de escalar y continuar desarrollos es limitado y requieres mucho de tech. Y llegó un momento que fue como, oye, vamos a construir un CRM que nos permita movernos a la velocidad que ya. necesitamos, ¿no? Y ahí nos metimos a saco a gas con Salesforce. Y Salesforce Ah, bien. es un avión, ¿no? Un jet, diría yo. Es un jet que si nunca, o sea,
claro, nos tiramos a la piscina y a mí me pasó que tenía que configurar y diseñar. Obviamente cuentas con un equipo, cuentas con todo el apoyo de Salesforce, cuentas con el apoyo de un integration partner, Pero, pero pero vas de cero. Y tú aprendiendo un poquito más rápido para luego ayudar a los equipos, ¿no? claro, porque es que ni la herramienta ni el integrador conoce el negocio como tú. Entonces, Eso eres es. la única que puede transmitir cómo manejar esas herramientas a tu propio equipo, porque por más expertos de Salesforce que tengamos, no son expertos en tu negocio. Claro. Y al final los CRMs funcionan con una lógica, ¿no? Y tú los vas construyendo. Pero el know-how del negocio lo tienes que poner de forma proactiva a disposición del CRM y adaptarlo, ¿no? Ujú. Para que ese flujo de trabajo sea perfecto. No es configurar A, B y C para A que veces, todo el... Exacto, no. Si no le metes el componente de, o sea, los entresijos del negocio y cómo se hablan las diferentes áreas y demás, es como si no tuvieses nada, algo sí, ineficiente. sí. Y a eso sumarle que era una estructura de 250 personas, ¿no? Entonces Cha- había mu- mucha gente. Sí, y mucha mucha gente. gente que además venía vendiendo a su manera mucho tiempo. Entonces también otro reto adicional es que tú sabes que cambiar hábitos de vendedores es muy difícil y decirle lo que tú llevas haciendo tanto tiempo y te ha funcionado, ya no lo vas a hacer. Ahora lo tienes que hacer así. Es muy, muy difícil, muy retador. Sí. Y esto, imagino, ostras, es que tú imagínate, ¿no? Un equipo de, bueno, imagínate, no, lo has vivido, ¿no? Pero para la audiencia, 250 personas que vienen vendiendo, mejor o peor, no hay los indicios, o sea, digamos que el indicio viene por el volumen de facturación de cada uno, pero no tenemos realmente conciencia del performance, no somos capaces de verlo porque no hay data, ¿no? Entonces, no hay data, no hay procesos y de pronto, pum, metes procesos y metes una herramienta completamente nueva, ¿no? Para los que hemos trabajado con CRMs, da igual el que te pongan, tienes ahí tu Lo tiempo de dominan adopción, pero lo dominas porque entiendes la lógica detrás, pero para alguien que literalmente vende con WhatsApp, vende con el email o vende con una libreta de papel, de repente le metes un proceso, un CRM, etapas, propiedades, moverlo, y supongo que les explotaría la cabeza, ¿no? totalmente. ¿Cómo recibes tú el equipo? ¿Cómo introducís todos estos cambios? ¿Cómo hacéis que este proyecto de transformación tan heavy con un equipo tan grande sea exitoso y no muráis en el intento de no sé cómo lo va a percibir el equipo y cómo les voy a ayudar, ¿no? Sin meterles más Sí, carga, porque aparte tienen que seguir vendiendo, imagino. claro, claro, todos tenían sus targets y tenían que seguir cumpliendo y obviamente el periodo de adopción de la herramienta pues fue largo para todos y en el momento en el que ellos empiezan a darse cuenta que el proceso no es tan, a ver, es intuitivo, pero no es sencillo. O sea, los CRMs serios y profesionales, pues son complejos, ¿no? Lo que Mm, tú dices, propiedad uno, propiedad 2, en fin, el trigger, y si no hago acá no pasa esto, y no pasa stage, y no avanza. claro. Todo eso, de alguna manera, yo desde la Academy tuve que hacer un trabajo de evangelización Ujú. importante para que ellos fueran conscientes que esta era una herramienta que les iba a cambiar su integridad comercial. O sea, una persona que de verdad sepa manejar una herramienta como estas, pues es un asset en su hoja de vida, ¿no? Entonces es que ellos se mentalizaran que era un proceso que iba a tardar un tiempo, pero que el día de mañana iba a ser para ellos pues un beneficio no solo profesionalmente, sino en su trabajo, que realmente iban a lograr vender más a través del uso correcto de la herramienta. Pero eso tomó mucho tiempo y tuvimos la Mm, suerte que, a ver, realmente ellos se convencieron y hubo muchos que les costó y les costó mucho más que a otros, pero logramos que se interiorizaran que era una ayuda más que cualquier cosa, porque obviamente al principio mucha gente lo vio como control, nunca los habíamos controlado, nunca los habíamos, entonces mucha gente estaba súper reticente de me van a ver mis llamadas, van a ver toda mi actividad, van a ver si mandé correos, van a ver si llamé, mm. eso generó mucho pánico, ¿no? Entonces, ese discurso de voltearlo y decir, hey, no es control, es que te quiero ayudar. Es que esto nos va a ayudar a establecer estrategias para Sí. que tú vendas más y para que vendas mejor. Entonces, bueno, todo esto fue un trabajo no solo tecnológico, sino psicológico que tuvimos que hacer. Sí, pero es que es un cambio de mentalidad y también cultura en la forma de trabajar muy bestia. Y es natural que si no vienes haciéndolo, lo primero que pienses es control. Quieren ver cuánto Sí, llamo, sí. cuántos emails envío.
Y Sí. al contrario, la reflexión es, sí, quiero tener control, quiero tener esa trazabilidad, ese rastro, pero para ayudarte a que tú hagas mejor tu trabajo. Y la realidad es que si tú haces mejor tu trabajo, al final del día vas a vender más y si vendes más, vas a Ganas cobrar más. más, ¿no? Porque generas comisiones. Sí, Entonces, esta es la película real, ¿no? sí. Pero es verdad que al principio pues genera, yo creo que pasa en Rechazo, todas las industrias y empresas por defecto rechazo. absolutamente. Vosotros fuisteis con HubSpot, Sí. ¿no? Sí, sí, sí. Y yo creo que realmente era la herramienta para la que estábamos Sí, sí, no preparados, pero era la que teníamos mediana capacidad de manejar, sí. porque la verdad, la fuerza de ventas era una fuerza de ventas relativamente junior, ¿no? Mm. Entonces, para mucha gente era su primer trabajo como vendedor. Entonces, es una herramienta que siento que es muy amigable, es muy fácil de interiorizar, es muy intuitiva en muchas cosas. Mm. Entonces, la verdad, no estábamos preparados para una herramienta más compleja. No, y además tiene, la interfaz es muy sencilla, muy Mm. amigable, ¿eh? Entonces es fácil que ya lo percibas de otra forma, ¿no? Y luego, por otro lado, es una herramienta muy potente que puedes adaptar máximamente y te permite crecer con flexibilidad. Entonces yo creo que muy buena decisión Mm. Sí, ir por y ahí. para mí fue la verdad que un privilegio porque yo estaba en un rol donde yo era el link entre ventas y operaciones desde mi puesto de la academy. ¿Vale? Entonces yo lo que aprendí de operaciones no tiene nombre. O sea, mis compañeros de operaciones me decían, Nati, pareces más de este departamento que de ese, porque de verdad era yo la que tenía que traducir en el lenguaje de Claro, operaciones a mis claro, compañeros de ventas cómo gestionar la herramienta. claro. Son dos lenguajes diferentes. Fue fantástico, la verdad que para mí esa integración de HubSpot fue un regalo profesional. ¿Os tomó mucho tiempo, digamos, toda esa configuración inicial, ese setup, el dejarlo todo preparado para ir embarcando a los equipos, que empiecen a usarlo, que lo adopten y que entren como en una Mira, fase un poquito más mm, estabilizada? la verdad siento que fue en tiempo récord. Fue en tiempo récord. El trabajo que hizo operaciones de la agencia con Hanbai fue fantástico y con el integrador, Inbound Cycle. Fue en tiempo récord porque sabíamos que al ser una fuerza de ventas tan grande, teníamos el reto de tratar de estandarizar lo Hmm, más pronto posible a los 250 vendedores. hmm. Entonces, sí fueron muchos meses de trabajo, muchos meses de desvelo, pero fue en tiempo récord. Íbamos sumando equipos cada semana. Cada semana entraba un equipo nuevo de 15 personas y íbamos así, de a pocos hasta que logramos cubrirlos todos. Yo diría que fue un proceso en total, si de pronto la preguntaba hace cuánto tiempo, fue un proceso como de 3 meses, 4 meses, cuando ya tuvimos a todo el mundo on board. Y aparte pues obviamente el departamento comercial, pues había que pensar en postventa, ¿no? Entonces esa fue otra parte del proceso de Mm. integración. ¿Cuál dirías que fue como el mayor desafío que tuviste Ya. en No, todo un este poco proceso? lo que te dije anteriormente, eso era lo que yo todos los días me repetía y es que yo tenía que parecer experta y enseñarle a mi equipo una cosa que yo también estaba Vale. aprendiendo, ¿no? Entonces es tener que estudiar y prepararme para poder sentarme con una autoridad en una formación y decir, HubSpot se maneja así, siendo que yo lo había aprendido el día anterior, fue súper retador. El learning by doing, pero literal, llevado al Tal extremo. cual. Tal cual. Sí. Qué bueno, Nati. Y háblame de la Academy. Me ha parecido también súper interesante el cómo detectáis, ¿no? Este hipercrecimiento que ha habido, la cantidad de recursos que tenéis dentro del equipo y oye, ahora cómo ponemos orden, cómo estandarizamos, cómo definimos un buen onboarding, cómo hacemos seguimiento, cómo mantenemos a la gente preparada, formada, siempre yendo un paso por delante, ¿no? Porque esto es algo que lamentablemente se olvida en los equipos. Es como, bueno, yo monto un equipo comercial, defino una estrategia o defino mi go-to-market, monto esta maquinaria de ventas y la tengo ahí. Y llega un momento en el que nos enfocamos en el seguimiento de los equipos, el seguimiento de las ventas, ciertas métricas, pero hay veces que nos olvidamos de No se esa olvida. formación constante, ¿no? Hay veces que no te puedes permitir tener figuras como Sales Enablement para poner full foco en esta formación y Mm, desarrollo de los comerciales. Y es muy time consuming, ¿no? Requiere mucho tiempo. muchísimo. Y no es solo enseñar, sino es medir el progreso y ir haciendo esos Hacer pequeños seguimiento. assessments. Exacto. ¿Cómo vives tú todo esto desde el lado de Academy?
Bueno, yo creo que yo tenía un as bajo la manga porque ya después de haber estado en GrowPro tantos años y haber pasado por tantos cargos, conocía perfectamente la empresa y yo sabía perfectamente qué tenía que saber un nuevo ingreso. Entonces yo Ujú. en una hoja en blanco, porque todo lo que había pues, lo Sí. desaparecí porque realmente estaba completamente obsoleto y dije, ¿qué tiene que saber una persona que entra a esta empresa? Esta empresa es muy sui generis en el mundo de la industria, pues en la industria de la educación, porque operaba un poco distinto Ujú. internamente en comparación al resto de agencias. Tenía unos departamentos que otras agencias no tenían. Entonces yo dije, vale, como muchas veces entra gente de la industria, yo tengo que explicar la diferencia. Entonces me enfoqué primero en que un nuevo ingreso entendiera la empresa, entendiera Ujú. cuál era como el flujo de trabajo entre departamentos, qué hacía cada departamento. Ese era como el módulo uno de un onboarding. Después, me enfoqué en los destinos, ¿no? Entonces, como teníamos 7, 6 destinos, de acuerdo a lo que esa persona fuera a vender, yo tenía que tomar el onboarding de ese destino y el onboarding de ese destino, obviamente, pues tenía distintos módulos, si era un destino que necesitaba un visado, si tenía de pronto requisitos migratorios Mm. específicos, qué tipos de cursos podían hacer, etcétera. Y el último bloque que desarrollé fue el bloque de habilidades comerciales. Entonces, formaciones de técnicas de cierre, de una llamada de cualificación, de una discovery call, que la verdad fue lo que todo el tiempo pedían los vendedores, ¿no? Entonces, por fin, el Academy creo que pudo darles eso. Y la última fase de la estrategia del Academy fue lo más bonito que le puse proyecto cantera, porque era poner en práctica toda esa teoría, ¿no? Porque, digamos, en los Vale. primeros stages de la Academy había un onboarding teórico muy completo, pero era una sobredosis de información. Entonces, por ejemplo, los team leaders me decían, mira, me llega sabiendo todo lo que tiene que saber, pero no lo sabe poner en práctica, ¿no? Entonces ahí fue que dijimos, tenemos que hacer un ambiente Ujú. práctico de toda esta teoría, y nació la cantera con pues una persona que me ayudaba a mí, que fue mi mano derecha y lo montó divino, todos los ejercicios que tenían que hacer antes de pasar a un equipo de ventas. Entonces era un periodo Qué bueno. de un ambiente controlado de poner en práctica todo, donde hacíamos ejercicios, hacíamos roleplays, hacíamos escuchas de llamadas, una cantidad de cosas que me permitía a mí entregarle con un moñito un vendedor a un team leader y decirle, esta persona está lista para vender, o sea, le puedes dar leads mañana, que ya lo sabe gestionar, ¿no? Y también nos pasó que en ese ambiente controlado de práctica nos dimos cuenta, más, no muchas, pero sí más de una vez dijimos, nos equivocamos en el hiring. Esta persona no puede vender. Hasta aquí llegaste. Y ni siquiera llegaban a un equipo de venta. Claro. Qué bueno. Me encanta. Sí, eso fue muy lindo, fue la última parte de la estrategia. Salieron como muchos aprendizajes y montábamos todos los cursos en una herramienta que funciona muy bien, que se llama Creana, donde puede uno tener sus cursos propios y además puede uno alimentar con cursos que existen dentro de la plataforma. Entonces, si yo estoy haciendo una formación de comunicación asertiva, puedo hacer yo mi formación propia, pero sumarle un curso. Entonces quedaba muy completo y realmente pues era un onboarding súper, súper integral. Qué bueno, me encanta porque es como un área y en concreto el rol que tú has tenido, muy balanceado entre sales, operations, pero también people, ¿no? Y es Sí, una forma muy bonita de atraer talento y gestionarlo, minimizando riesgos para todos y sacando el provecho de ese recurso antes de dejarlo listo para que empiece luego su trabajo, ¿no? Y luego darle toda esa continuidad con mucho support, ¿no? Para que claro. me parece un proyecto brutal a ti. Sí, y aparte de esto que dices, siendo ya un poco más racionales, una de las cosas que a mí me atormentaba es que cada vez que había un ingreso teníamos un top performer haciendo una mentoría por 2 meses, no tengo ni idea, hay veces hasta más, Hmm. quitándole tiempo al top performer de vender, siendo muy ineficientes y aparte de eso, pues como no había nada estructurado, cada mentor Claro. enseñaba lo que quería, ¿no? Entonces le enseñaba las buenas y las malas prácticas a un nuevo ingreso. Entonces era muy ineficiente, y no era nada ni formalizado, ni Claro. institucionalizado. Pues bueno, era ahí un poco, eh, al, al,
al tacto, a la sensación de cada mentor. Entonces, de esa manera ya nos aseguramos que todo quedara bajo la misma línea. Qué guay, me encanta. Nati, antes de cerrar, si tuvieses que darle un consejo a alguien que tiene que arrancar su estructura de ventas, ¿no? Desde cero, ¿qué consejo le darías? Bueno, muchas veces las condiciones no son porque las cosas se dan como se dan, pero yo sí trataría que en medio de de esa emoción o de esa necesidad de generar y de crecer y de cumplir con números, con cifras o con lo que tengamos, es que de verdad buscamos los espacios para hacer un alto en el camino y aterrizar. Eso para mí hoy en día, todos los días de la vida, digo, necesitamos poner en papel, necesitamos poder escribir cómo vamos a operar, ¿no? Y que no nos dejemos llevar por el afán de tener que hacer. Sé que no es fácil, esto que estoy diciendo suena muy bonito y llevarlo a la práctica es muy complicado, pero muchas veces cuando nos obligamos a sacarle el espacio a eso, nos evitamos de pronto dolores de cabeza más adelante. Y lo que me pasa muchas veces es que en equipos comerciales me dicen, no, pero es que eso ya está, eso sí lo hacemos, eso sí existe, pero ¿dónde está? ¿No? Entonces, sacarle el tiempo a hacerlo visible y hacerlo tangible nos va a ahorrar mucho trabajo más adelante. Yo creo que es un trabajo de mucha disciplina, de, ok, estoy en mi día a día, que es avasallador, que tengo que sacar un montón de cosas, pero voy a dejarle un espacio a estructurar. Ujú. Generar el hábito de los procesos y tu estrategia, trasladarlo a documentación, ¿no? Es decir, documentar Absolutamente. para conseguir tener ese famoso playbook, ¿no? Ese manual de ventas del que todos hablamos, pero luego muchas veces o no está o está a medias, ¿no? Y al final va a ser la hoja de ruta de tu equipo, ¿no? Y de las nuevas incorporaciones. Y es la manera de dejar documentado en el tiempo y en el espacio el día de mañana. Claro. Nos vamos todos, muchas veces cambiamos, la gente se va de las empresas y es dejar el legado de todo ese trabajo anterior, porque muchas veces hay trabajos maravillosos que se pierden porque no quedaron documentados. Qué bueno, me encanta. Oye, Nati, pues con este súper consejo te libero la agenda para que puedas continuar tu vida. Muchísimas gracias Gracias. por haber venido a aportar tu granito de arena y nos vemos muy pronto. Oh, Puedes volver cuando vale, claro. quieras. Muchas gracias por la invitación. Un honor total. Cuídate mucho. Un abrazo. Chao, chao. Bye.